dedicarle un nuevo libro, aparte del hechicero de la tribu, a Mario Vargas Llosa y no a otro intelectual orgánico. Bueno, porque yo creo que en realidad Vargas Llosa es, para mi manera de ver, puedo estar equivocado, ¿verdad? Porque estamos hablando siempre de hipótesis, de conjeturas, pero para mi manera de ver, Vargas Llosa es el intelectual orgánico de la derecha mundial, del capitalismo transnacional, del imperialismo más importante, en cualquiera lengua de la cual podamos hablar. O sea, no es que Vargas Llosa es importante por lo que escribe y publica en castellano para el público hispanoparlante. Nada de eso. Vargas Llosa es un personaje absolutamente esencial en el dispositivo mundial del imperialismo para difundir las ideas, los valores, las normas, los principios que son tan caros a lo que Fidel llamaba con mucho acierto la burguesía imperial, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en el libro anterior, en El hechicero de la tribu, ¿verdad? Que por acá debe andar, lo quiero mostrar si lo encuentro ahora, en El hechicero de la tribu, el tema fundamental era la reflexión de carácter teórica que se podía hacer sobre los mentores intelectuales de Vargas Llosa, ¿verdad? Sobre aquellos que de alguna manera fueron quienes le dieron a Vargas Llosa el sustento, acá está el libro, la edición peruana, ¿eh? Ahí yo examino a quienes le dieron a Vargas Llosa el sustento para sus planteamientos teóricos o filosóficos. En este libro lo que hago es analizar las intervenciones prácticas de Vargas Llosa en relación a la coyuntura de América Latina. ¿Eh? Por eso se llama El sueño del Marqués, porque de alguna manera el título se inspira de forma inequívoca en una de las grandes novelas de Vargas Llosa, que es El sueño del Celta. Una novela, pero de las mejores, ¿verdad?, que él ha escrito, y en donde hay un personaje, Roger Casmant, que es realmente un gran luchador antiimperialista. Y lo que de alguna manera dice ese título es cómo Vargas Llosa se desdobla de su propia creación ficcional, cómo se desentiende de sus personajes, personajes que son entrañablemente luchadores populares por las buenas causas de este mundo, y él se pone al servicio de aquellos que en ese libro y en tantos otros, ¿verdad?, él denuncia como los opresores, como racistas, como violentos, como explotadores. Sin embargo, él, saliendo del mundo de la ficción y entrando al mundo de la realidad contemporánea de América Latina, toma partido por aquellos que eran los verdugos de los grandes héroes de toda su novelística. Por eso el título, y por eso lo que hago en el libro, ya termino esta primera parte, es una reflexión sobre las cosas que ha venido diciendo Vargas Llosa en relación a diversos países de América Latina y diversos gobiernos. Colombia, ¿no es cierto? El Venezuela, Cuba, Chile, México, Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina, todas sus intervenciones en las cuales aparece él realmente como un personaje absolutamente vendido. Por eso el subtítulo es Una pluma al servicio del imperio, un hombre que habla pensando cómo defender de la mejor manera posible las políticas que Estados Unidos ha venido ejerciendo en América Latina y que tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento ocasionaron a nuestros pueblos. Entonces, realmente el tema es que gentes como Vargas Llosa son apologistas de ese sistema falsamente democrático y genuinamente antidemocrático. Pero, claro, curiosamente, la democracia y el liberalismo económico nos han llevado bien. O sea, la democracia surge como una ideología de una clase pequeña en el siglo XVII en Inglaterra para luchar contra la monarquía absolutista. Y obviamente que cuando se logran ciertos cambios radicales en la estructura social en Inglaterra,
es para esa pequeña clase que es la clase burguesa, no todas las clases. Entonces, obviamente, eso es totalmente claro y comparto su posición. Y quisiera aclarar algo aquí en ese sentido. Vargas Llosa, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, él se autopercibe como un liberal demócrata. Y yo estoy sorprendido y creo que todos los que dominamos algo de estos temas, y acá lo acaba de explicar el doctor Borón, es casi como mezclar democracia con fascismo. Yo soy un demócrata fascista. O sea, a mí en su juicio se le puede ocurrir, yo soy un demócrata fascista, decirlo, pero en la ceremonia del premio Nobel. O sea, cuando estamos frente a un conjunto de intelectuales que te ven a nivel mundial. O sea, creo que Vargas Llosa, doctor, necesita aprender de usted teoría política. No, bueno, no sé si de mí, pero creo que claramente su formación en teoría y filosofía política es muy endeble. Por eso en el libro, en El hechicero de la tribu, donde yo analizo a los 7 autores que son los mentores del pensamiento de Vargas Llosa, veo de qué manera él los presenta, ¿no es cierto?, de una forma tal en donde las graves deficiencias teóricas que tienen esos autores son completamente disimuladas. El único que no se atreve a deformarlo tanto es Adam Smith, ¿verdad? Porque de lejos Adam Smith es una figura fundamental. Pero lo que hace con Adam Smith es hacer la presentación estándar que los liberales latinoamericanos han hecho de Adam Smith, en donde parece que Adam Smith es un adorador de los libres mercados, cosa que de ninguna manera se encuentra en la obra de Smith. Yo recomiendo mucho a mis estudiantes que lean el texto La riqueza de las naciones. Es un texto realmente fundamental. Es un texto muy denso, muy difícil de leer, ¿verdad? Pero ahí van ustedes a ver que, por ejemplo, Adam Smith habla solamente en un pasaje, menos de una página, ni siquiera media página, habla de la mano invisible, ¿verdad? Queriendo decir, era una metáfora, pero él al mismo tiempo, ¿verdad?, señala numerosas formas de intervención estatal que son consideradas imprescindibles, ¿verdad?, para la prosperidad del reino. Es decir, Adam Smith dice cosas que no hay reino próspero y fuerte en donde exista una pobreza generalizada y por lo tanto la remuneración de los trabajadores y de los sirvientes y de los agricultores contratados es fundamental para garantizar la fortaleza de un reino como Inglaterra. Digo, esto es un tema que por supuesto Vargas Llosa escamotea, presenta una imagen completamente distorsionada de Adam Smith, y yo por eso en el libro ustedes ven que yo señalo una serie de las medidas que Adam Smith propone justamente para compensar esta irracionalidad de los mercados, fuertemente intervencionista, proteccionista, ¿verdad?, de las industrias nacientes y todo lo demás, que por supuesto el canon tradicional que dominan la filosofía política y la ciencia política, omite todo eso y habla de un Adam Smith como un ingenuo adorador de la libertad de los mercados, cuando Adam Smith era un hombre demasiado inteligente para creer en esa tontería. Y él sabía muy bien que los mercados librados a su suerte, sin ninguna clase de control estatal, solo producirían el empobrecimiento de la mayoría de la población y el enriquecimiento indebido, dice él, de los comerciantes, los terratenientes y los fabricantes, los manufactureros, los industriales. En ese sentido, yo tengo una cita de Smith en la cabeza, que obviamente es totalmente contrapuesta a lo que piensa Vargas Llosa y dice, el Estado debe observar cualquier proyecto que emane de la clase empresarial, porque provendrá, dice Smith, de una clase cuyos intereses son diametralmente contrapuestos al bien común. Y eso es algo que, por ejemplo, en el libro de Vargas Llosa no está. No está. Entonces yo me pregunto, Vargas Llosa tiene un gran problema con la formación en teoría política. O sea, yo no soy Bueno, estudiante de ciencia política, pero por cultura general tengo que conocer estas cosas. Pero es un premio Nobel, por favor.
Y eso Sí, da mucho que desear, doctor. es cierto, lo que pasa que él en realidad en esta materia es un amateur, un diletante, lo que yo digo en el libro, él es un diletante en este tema, no es un autor que realmente conoce en profundidad la teoría política. Conoce los grandes eslogans, ¿verdad? Las grandes frases más rimbombantes de Popper, de Aron, de von Hayek, ¿no es cierto?, de Jean-François Revel, etcétera, pero no conoce el pensamiento en profundidad y eso hace que, por lo tanto, sus planteamientos sean confusos, porque él, por ejemplo, se queja de que muchos de los autores que estudia, por ejemplo, Hayek o Popper o Isaiah Berlin, dice, bueno, finalmente hay momentos en que uno no termina de saber muy bien qué es lo que quieren decir. Y yo creo que es porque lo que quieren decir es una cuestión que es completamente, incoherente, que no se ajusta a la realidad de los hechos y por lo tanto no es que no sepan lo que quieren decir, es que lo que dicen es algo que no tiene nada que ver con la realidad que existe en el mundo contemporáneo. Esa es un poco la problemática, ¿no es cierto? Hablan de países imaginarios. Cuando uno escucha o lee la obra de von Hayek, por ejemplo, o de Popper, bueno, realmente son planteos que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando digo nada que ver, lo digo realmente con mucho, mucho cuidado. Al fin y al cabo, Popper escribe un texto de 800 páginas, ¿verdad? Como yo digo en mi libro, que es La sociedad abierta y sus enemigos. Un texto que según Vargas Llosa fue el más importante del siglo XX, eso dice él. Y entonces cuando uno dice, bueno, a ver, pero ¿cómo llegamos a esa sociedad abierta, a esa sociedad igualitaria? Y la respuesta es decepcionantemente simple, simplística, promoviendo la educación. Pero ¿qué estamos de acuerdo? Pero ¿cómo promueve la educación en una sociedad de clases? ¿Cómo haces que se igualen las condiciones en las cuales entran al sistema educativo los niños de las clases populares y del campesinado y los hijos de la gran burguesía, que van a tener una educación infinitamente de mejor calidad que los otros? ¿Cuál es el razonamiento de ese hombre? ¿De qué sociedad está hablando? De una sociedad imaginaria, una sociedad que no existe. Lo mismo que cuando Hayek habla de los efectos redistributivos de los mercados, pero la historia de los Estados Unidos, no digamos la europea, que aún es más marcada, pero la historia de Estados Unidos demuestra que los mercados librados a su suerte y sin ninguna clase de control son causantes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, del estancamiento durante 50 años, los últimos 50 años, del salario real en los Estados Unidos. O sea que la idea de que el funcionamiento del mercado permite que esa famosa teoría del derrame vaya haciendo que los pobres dejen de ser tan pobres y los ricos a su vez no sean tan extraordinariamente, extravagantemente ricos, es una teoría que no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Es verdad un argumento meramente ideológico, una petición de principios, pero no es una descripción de cómo funciona el capitalismo real. Pero como Vargas Llosa está en el rol de propagandista, no está en el rol de ser el analista del capitalismo contemporáneo. Él lo que quiere ser es el divulgador del capitalismo contemporáneo y sus supuestas virtudes, y por lo tanto todo eso lo pasa por alto, lo deja correr. Perú se merece una reivindicación. Los peruanos no son para nada culpables de lo que ha hecho un mal peruano como Vargas Llosa, ¿no? Eso que quede muy, muy claro. Y lo más lamentable es que a veces la figura de este marqués se sobrepone sobre la figura de José Carlos Mariátegui o sobre Jorge del Prado, o sobre otro intelectual o poeta de la izquierda que cosechó Perú a mediados del siglo XX. Eso es lo más lamentable. Es real. En relación a eso, doctor, siempre hay la duda en el lado de la izquierda sobre cuál fue el motivo que impulsó a Vargas Llosa dejar las causas del socialismo, del marxismo, para abrazar las causas de Hayek, de Friedman, de Rothbard, de Mises. Y usted en su primer libro dedicado a Vargas Llosa, que es El hechicero de la tribu,
dice que en realidad el motivo justificante que da Vargas Llosa es el caso Padilla, en que intelectuales que están en Europa firman supuestamente porque a Padilla lo trataban mal en Cuba y luego el mismo Padilla se encargó de desmentir esa cosa. Entonces, desde su perspectiva, bueno, esa es la perspectiva de Vargas Llosa, pero desde su perspectiva, ¿cuál fue el motivo central por el cual Vargas Llosa deja de prestar su pluma, su ímpetu, su voluntad a las causas revolucionarias y las pone al servicio del imperio? ¿Fue dinero, fue fama o fue una seducción intelectual como él pretende en su libro? Mira, yo creo que yo descartaría la hipótesis más simplista que dice que Vargas Llosa se vendió por el dinero. Me parece a mí que no, ¿verdad? La verdad que si me dijeran demuestre eso, no podía demostrarlo. Por eso no lo digo, no creo. Yo sí creo que Vargas Llosa es un hombre, un personaje que tiene un ego monumental. Partamos de esa base, es un ego de dimensiones colosales. Pocos autores han escrito 3 libros autobiográficos, ¿verdad? Digo, sobre su persona. Escribió El pez en el agua, escribió La tía Julia y el escribidor, y luego escribió La llamada de la tribu. Ya esto de por sí nos debe sugerir algunas interrogantes acerca de esta necesidad insaciable de este hombre de hablar de sí mismo, ¿verdad? No conozco otros autores, por ahí ustedes me pueden dar alguna pista, pero digo, no conozco ningún gran personaje de la escena intelectual que haya escrito 3 libros autobiográficos. El único caso es Vargas Llosa. Esto habla de esas dimensiones de ese ego. Primer punto. Segundo punto, creo que Vargas Llosa aspiró a convertirse en el gran intelectual y el vocero de la Revolución Cubana. En algún momento jugó con esa idea, ¿verdad? Pero evidentemente la Revolución Cubana tenía mucha gente de muy buen nivel que hablaba bien de Cuba y no estaba en el ánimo de Fidel ni de Aidé Santamaría, que presidía la Casa de las Américas, de darle una especie de mandato, le damos el cetro, el vocero oficial de Cuba es Vargas Llosa. Yo creo que él aspiraba un poquito a eso, a ser el representante literario, intelectual de la Revolución Cubana. Y eso no se lo dio a la Revolución Cubana porque no se lo dio a nadie. No se lo dio absolutamente a nadie. Esto estaba absolutamente en contra del pensamiento de Fidel, ¿verdad? Nada de eso. ¿Qué es eso de pensar que hay alguien que tiene la franquicia para hablar a nombre de la Revolución Cubana? Y eso a él de alguna manera lo molestó mucho. Lo otro que lo desilusionó fue la invasión a Checoslovaquia, y la defensa que Fidel hizo de esa invasión, que a la larga Fidel tenía razón, porque esto no era lo que estaba pasando en Checoslovaquia, no era simplemente un deseo de profundizar la democratización del proyecto socialista, sino que era la simple y llana vuelta al capitalismo, inclusive la partición de Checoslovaquia en República Checa y en Eslovaquia, como tenemos hoy, ¿verdad? Y por eso Fidel, de alguna manera, apoyó ese proyecto, ¿no es cierto? Porque tenía una mirada geopolítica que le hacía darse cuenta de cosas que, por supuesto, muchos otros no se dieron cuenta. Y ahí viene en cuarto lugar el caso Padilla. El caso Padilla, que fue una gran estafa, porque Padilla era un tipo que evidentemente tuvo un problema en un momento determinado en Cuba, como tuvieron problemas tantos intelectuales y artistas en Estados Unidos pocos años antes. No nos olvidemos de que un personaje como Charlie Chaplin tuvo que huir de los Estados Unidos, acusado de comunista, no sé de qué cosa. O sea que la idea de que lo que pasó en Cuba era un exabrupto absolutamente fuera de línea, fuera de todo marco de referencia, no tiene nada que ver con la realidad, digamos. Problemas con intelectuales y artistas había, ¿verdad?, en América Latina en esos años, y los hay todavía hoy, y en todos los países, en mayor o menor grado, ¿verdad?, mayor o menor grado de persecución, o de exclusión, o de ninguneo. Bueno,
Con Padilla pasó, ¿verdad? Que él escribió un poema, el poema, no sé, tenía, digamos, algunas cuestiones que eran muy críticas de la Revolución Cubana, fue detenido, estuvo 4 semanas detenido, no fue torturado, no fue maltratado, nada, pero él de súbito se propone hacer una confesión, una autoculpabilización, ¿no es cierto?, en donde se presenta ante la opinión pública y hace una acusación que era realmente escandalosa, que era poco menos que decir que el gobierno cubano lo había obligado a hacer esto y a hacer tal cosa, y que por lo tanto él quería decir de que en realidad se sentía culpable porque aceptó eso y aceptó hacer actividades que eran objetivamente contrarrevolucionarias, pero que en realidad él no quería. Bueno, en fin, una cosa muy confusa que provocó, ¿verdad?, una enorme indignación, porque tenía un enorme parecido con los juicios de Moscú y las confesiones, entre comillas, de muchos de los altos dirigentes de la Unión Soviética que luego murieron fusilados en los juicios de Moscú. No ocurrió esto con Padilla, que siguió viviendo en Cuba, siguió conservando su trabajo, poco tiempo después renunció, sobrevivió, digamos, a duras penas, y pocos años después, más tarde, el senador Ted Kennedy hace una negociación con el gobierno cubano y se lo lleva primero a Canadá y después a Estados Unidos. Y poco antes de morir, este canalla hace una confesión real, diciendo que todo aquello había sido una impostura, que él había estado estudiando cómo y qué habían dicho los que se inculparon en los juicios de Moscú, cuáles eran las acusaciones del fiscal, cuáles fueron los argumentos que dieron estas personas que se autoinculparon, y que él trató de reproducir exactamente eso mismo para el caso de Cuba. Y que en realidad nada de lo que dijo ahí era cierto, pero bueno, esa retractación, ¿verdad?, de Eberto Padilla, no se conoció nunca. ¿Por qué? Bueno, porque la prensa que domina nuestros países, la oligarquía, o lo que yo llamo, con un término más duro, el sicariato mediático, porque son gente que matan, matan conciencias, matan gente. El sicariato mediático nunca divulgó esa autocrítica final, en los tramos finales de su vida, de un hombre que murió solo, abandonado, despreciado inclusive en Estados Unidos, y por supuesto habiendo hecho un daño enorme a la Revolución Cubana. Eso prácticamente no se conoció. Y creo que ni siquiera Vargas Llosa se enteró demasiado de este asunto. Pero bueno, cuando uno mezcla todos estos componentes, ¿verdad?, el ego de Vargas Llosa, lo de Checoslovaquia, lo de ser el pensador único con franquicia para hablar a nombre de la Revolución Cubana, el caso Padilla, todo esto de alguna manera lo fue desmoralizando. Pero fíjense ustedes que en una revista que le hizo Hildebrand en una revista, ¿cómo se llama?, en Caras, en Careta, ¿no? Careta, Sí, Careta. en el Perú, en el año 71, Vargas Llosa todavía en el año 71, 3 años después de la invasión en Checoslovaquia, del juicio de Padilla, etcétera, 3 años después, Vargas Llosa sigue diciendo que la sociedad cubana es la más libre, la más justa y la sociedad más democrática de América Latina, en año 1971. Luego él se va a Europa, ya está al lado en Europa, estaba primero en Barcelona, tenía una gran relación con Gabriel García Márquez, pero luego se va a Inglaterra. En Inglaterra empieza a absorber ese nuevo clima que se forma a partir del 75, el 76, el surgimiento del thatcherismo, y él, bueno, queda realmente, yo diría, casi que embelesado con la figura de Margaret Thatcher, a quien conoce personalmente en una cena que le había invitado su amigo Hugh Thomas, y en donde en el libro, ahí en el libro en La llamada de la tribu, él nada menos que dice que Margaret Thatcher era un personaje fantástico que encarnaba los ideales por los cuales él había luchado durante tantos años. Y ahí sí se produce ya la conversión
al liberalismo. Una conversión que, teniendo en cuenta las características de su personalidad, no podía sino asumir una forma muy extrema, muy fanática. Y a eso hay que agregarle también, otro elemento muy importante, que es el resentimiento que le provocó a él la derrota en las elecciones peruanas presidenciales de 1990. Eso fue algo que creo yo que no terminó de digerir todavía, ¿verdad? Ese repudio que sufrió a manos del pueblo peruano, que le dio la espalda a su máximo escritor vivo, ¿verdad? Entonces creo que todo este conjunto de factores explican ese resentimiento visceral, ese odio que siente, esa desconfianza y esa animosidad contra los intelectuales, claro, a los cuales ve como sus contradictores, ve como sus competidores, salvo aquellos que están absolutamente compenetrados con el orden vigente, con el imperialismo, a los cuales respeta, pero no hacía ninguno de los demás. Que tenga una excelente noche. Buenas noches. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego.